Ahora sí que digo, ahora sí que lo hablo a manera de testimonio, pero pues ya se acerca la hora para los otros. Yo ya le pedí a una sobrina mía que es ahijada además, porque pues yo no tengo hijos ahorita, así que se vaya a formar por mí cuando me toque. Pero bueno, ya se imaginarán todo lo que me dijo. Así que, bueno, no hay que perder de vista eso, ¿no? En las próximas semanas o meses. Bien, bueno, ya pasando aquí a los temas de la clase, ¿cómo les fue con la lectura? Ya vieron que era un documento cortito, y creo que de manera general me interesaba que pudieran leerlo porque englobaba eh, varios, digamos, mecanismos de acción que algunos ya fueron contemplados en las exposiciones y otros que yo fui de cierta manera anticipando. Entonces, quiero asumir que sí lo leyeron, ¿verdad? Voy a poner aquí, digo, no lo vamos a leer ahorita, pero era este. Sí, ahorita debe de verse. Sí, profe. Muy bien. Entonces, digo, aquí solamente vamos a hacer algunos comentarios, desde luego algo que les haya llamado la atención. Digo, no, ahorita no vamos a tener la oportunidad de revisar todos, quisiera avanzar también con algunas diapositivas para reforzar algunas cuestiones, pero lo cierto es que allí, por ejemplo, con base a esta tabla que estamos viendo, pues así como que seguramente les llamó la atención, ¿no? Bueno, esto es algo que habíamos comentado en lo que toca a las clasificaciones. ¿Creen ustedes que esta tabla que estamos viendo aquí, que hablan de los grados de hipertensión, corresponda a algún documento, consenso o grupo de trabajo de los que vimos en las exposiciones? ¿Les parece? Que coincide con alguna clasificación dictada por algún organismo internacional o norma, ¿les suena? Me suena que es la gráfica o al menos parece a la que nos daba la OMS. Ok, a ver, aquí hay algo interesante, gracias. Eh, la coincidencia puede ser en las categorías dictadas por estadios o fases, y además aquí sí comentan, entre paréntesis, la clasificación en términos de la severidad. ¿Se acuerdan que yo les había adelantado un poco esta otra situación, ¿no? Que podía también estudiarse o revisarse la cuestión de la hipertensión en ese sentido de la severidad. Pero aunque parece el tema a que puede ser similar al de la OMS o a la norma oficial mexicana para el manejo de la hipertensión, ¿qué creen? Hay una gran diferencia que ahí sí es donde da el traste toda esta cuestión. ¿Se dan cuenta que hay una cuarta categoría en el documento, o más bien se dieron cuenta? Y entonces esto habla de un estadio 4 y muy grave y por arriba de los 210. Entonces aquí es donde ya diríamos, pues mira, hay cierta similitud en estos tres estadios en lo que toca a su indicación, pero si se fijan, el corte va de 180 a 209, o sea, es súper volado, ¿no? En sí, los documentos que en la exposición se revisaron, gracias a sus compañeros, de hecho terminaban, ¿no? Aquí diciendo igual o mayor a 180, ¿se acuerdan? O sea, prácticamente este era el valor que se podía referir. Entonces, en el mayor o igual, se habla de prácticamente en el entorno clínico de una descompensación, evidentemente muy grave o severa, o muy severa, pero ya los actuales documentos consenso pues ya no lo consideran un estadio 4 o muy grave. De hecho, se acuerdan que era la propia OMS la que incluía más bien una categoría de hipertensión arterial aislada,
¿se acuerdan? Y comentamos a qué íbamos a llamar como una crisis de hipertensión aislada, ¿no? Entonces, ahí se decía que inclusive el punto de corte era por arriba, igual o mayor a 140 milímetros de mercurio en esa categoría, y puede ser, acuérdense que aquí el rasgo distintivo para hablar de hipertensión arterial, y creo que la precisión era sistólica aislada, era en aquellas personas que sin antecedente de hipertensión mostraban mediciones iguales o mayores a los 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Esa categoría de hipertensión sistólica aislada no aplicaba para aquellos casos en donde ya había una historia previa de hipertensión, porque pues ahí propiamente hablamos de estadio 1 o fase 1, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ahí esto fue algo que pudo haber llamado la atención. Y en lo que toca a esta figura que vemos aquí, creo que es interesante, sobre todo pues, para poder visualizar, así como si lo viéramos justo en una representación de dibujo figura, pues este compendio de los posibles efectos farmacológicos que podríamos en un determinado momento observar. Nosotros ya habíamos anticipado que el adrenérgico desde el sistema nervioso simpático podía tener una influencia directa sobre los vasos sanguíneos para provocar la vasoconstricción. Y ya hemos dedicado ahí un rollo alrededor sobre qué tan bueno es tener esta respuesta, pero también el componente clínico en el ámbito de la hipertensión, de que pues no es nada bueno vivir con nuestros vasos sanguíneos constrictos, ¿no? O constreñidos también. Entonces, esta era, por un lado, la influencia desde este sistema nervioso simpático, de este flujo simpático, y además que también podía tener una influencia directa sobre el miocardio, pues porque también ahí llega este efecto adrenérgico, y esto desde luego podía estimular, gracias, ya se acuerdan ahí al sistema marcapasos, la fuerza de contracción, el gasto cardíaco, y también podíamos modularlo, ¿no? Entonces, de ahí que empezamos a hablar del bloqueo central, del bloqueo periférico, hablando de los alfa bloqueantes, pero también en el texto nos comentan, digamos, las bondades que el bloqueo sobre los receptores beta se pueden observar. Alguien a lo mejor pudo haber notado aquí, bueno, se pone mucho énfasis a cierto nivel de seguridad o ventajas que pueden tener más los beta bloqueantes respecto a los alfa bloqueantes. Y además que si por ahí lo visualizaron, el hecho de que, por ejemplo, este efecto de bloqueo, digamos, sobre beta 1 en específico, tenía también la oportunidad de que pudieran ser utilizados esos fármacos para ciertas condiciones en donde había que regular precisamente esa fuerza de contracción, cuando, por ejemplo, el corazón ya estaba como muy cansado o parece estar cansado por causa de insuficiencia cardíaca, o se encuentra su función desregulada porque padece de una arritmia, ¿sí? Entonces, por ahí es que ahí es donde vemos en la lectura que como se comenta en el capítulo tal y todo, o sea, de que tienen, en este caso, esas otras particulares contribuciones, sus efectos sobre otras condiciones que no necesariamente sean hipertensión, ¿sí? Entonces, por eso tenemos ahí también esta cuestión, ¿no? De observarlo, ¿no? Y en lo que toca, por ejemplo, a los vasos sanguíneos, se comenta que estos pueden estar bajo la influencia no solamente de este flujo adrenérgico, es decir, que no solamente la adrenalina se ocupa de provocar este fenómeno de vasoconstricción. Ya habíamos anticipado también estas cuestiones, e inclusive dijimos que pues en el continuo del día a día,
nosotros podríamos, ante ciertas situaciones, generar una ruta alternativa de estimulación sobre nuestros vasos sanguíneos de tal forma que se generará esa vasoconstricción, ¿sí? O sea, no solamente la situación de emocionarnos o la situación de sentirnos, digamos, con la necesidad de producir un mejor rendimiento cardiovascular porque a lo mejor estamos corriendo o haciendo ejercicio, ¿no? Acuérdense que aquí me estoy refiriendo a los otros elementos como puede ser, otras condiciones como pueden ser el cortisol, citocinas, puede ser en este caso endotelinas, otras sustancias que pueden también directamente ocasionar en el tejido liso de los vasos sanguíneos la vasoconstricción, ¿sí? Entonces, de hecho, ahí las sutilezas, ¿no? De que en un dado momento podemos tener estimulación positiva o negativa en este caso, ¿no? Uno muy clarito, y es aquí donde el texto liga, ¿no? A lo que nos expusieron en la semana pasada, sus compañeros alrededor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿se acuerdan? También nos comentaron de los canales de calcio, ¿no? Y entonces empezamos a observar que existen otras rutas que también pueden modificarse y que estas a su vez pueden hacer que el tejido vascular se relaje, ¿no? O se produzca la vasodilatación. Entonces, si tenemos como antecedente que en particular el caso de la angiotensina, o se acuerdan del receptor de angiotensina 1, se encuentran estimulados o sobreestimulados, es posible que el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o en su caso de los antagonistas del receptor de angiotensina 1 podrían tener una acción dilatadora, ¿no? Sobre el tejido vascular, tanto arterial como venoso, y esto redunda en una disminución en la resistencia periférica, porque sería quitar como el dedito en la manguera, ya no hay tanta presión. Esto va a tener una repercusión directa en el descenso de la presión arterial. Entonces, de ahí que tenemos también estas alternativas. Y desde luego, aquí esto que es el riñón, ¿no? Nos ponen el contexto de la contribución que el desplazamiento de los excesos de agua, de evitar la retención de agua en las personas que viven con hipertensión, van a tener como un beneficio directo último, el que se mejore la presión arterial porque vamos a tener, gracias a que no hay un exceso de agua, no podríamos tener un mayor volumen sanguíneo y por lo tanto menor resistencia periférica y por lo tanto un descenso en la presión arterial. Sin embargo, el efecto diurético, como lo entendemos y lo hemos escuchado también para inclusive ciertas sustancias, iba a decir alimentos, más bien bebidas, que nos dicen es que si tomas esto tiene un efecto diurético. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ubican ustedes alguna bebida que tenga un efecto diurético que a lo mejor ustedes lleguen a consumir? El café. Eso es muy típico, muy bien. El café puede ser una de estas sustancias, ¿no? La agüita de Jamaica, exacto. Algunos tés, dependiendo también cómo se preparen. El agua de Jamaica, a veces dicen que si está con cierta temperatura todavía se incrementa el efecto. Al final se trata de sustancias que incrementan esta oportunidad de evitar la retención de electrolitos, particularmente el de sodio, y pues nos provoca ir al baño muchas veces. Esto plantea de anticipado que el uso de diuréticos en algunas personas pues genere como el típico efecto secundario esto mismo, el efecto diurético, ¿no? O sea, sí desplaza el agua, evita retención de líquidos en su persona,
pero es de andar al baño a cada ratito, ¿no? O más frecuentemente. O sea, decir a cada ratito no necesariamente, pero digamos que el paciente puede experimentar un incremento significativo en el número de veces que va al baño. En algunos casos, dado que para estos diuréticos puede ser el principal efecto secundario, más que la hipotensión, que ya había puesto sobre la mesa la ocasión anterior como uno de los principales efectos secundarios, la hipotensión. En los diuréticos no necesariamente se observa la hipotensión, es más bien la poliuria, ¿no? Las repetidas ganas de estar queriendo ir a hacer pipí. Y esto modifica en las personas incluso su calidad de vida, porque pues ya no puedo hacer mi trabajo porque quiero estar yendo al baño a cada rato. No duermo bien porque me despierto, si antes era una sola vez en la noche, ahora son 3 o 4 veces de ir a hacer pipí y no duermo, o sea, o me gana o no llego. Entonces, a veces se tiene que monitorear precisamente las primeras semanas del uso de este tipo de agentes por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos ya dispuesto, pues, diferentes rutas, ¿no? Alrededor de esto, ¿no? Y ya luego el documento empieza a revisar algunos casos más en específico de productos. El de los diuréticos lo vamos a revisar con mayor detenimiento en la siguiente vuelta. Pero aquí solo para terminar de redondear lo que estábamos viendo en la sesión anterior que respecta al uso de esta conversión, ¿no? De este entorno simpático y llevarlo al entorno parasimpático, es decir, de cómo evitar que ese flujo adrenérgico sobreestimule a vasos sanguíneos y provoque su vasoconstricción, o bien que sobreestimule el músculo cardíaco y por lo tanto modifique su fuerza de contracción, su frecuencia cardíaca o modifique su gasto. Entonces, esta situación yo creo que es lo que les ha mantenido muy vigentes cuando hablamos del bloqueo beta adrenérgico. Y de hecho, pues aquí se comenta justo esta cuestión. Sin embargo, ustedes van a recordar, ¿no? Que la distribución de receptores beta, y esto yo lo volví a reiterar en las sesiones anteriores, ¿no? O recientemente, que no podíamos asegurar que solamente teníamos receptores beta 1 en corazón y que a lo mejor podíamos tener por ahí algunas trazas de beta 2. Y en el caso de pulmón, donde habíamos dicho que había más receptores beta 2, puede que exista la posibilidad de que haya algunas trazas también de receptores de beta 1. O sea, ¿se acuerdan que yo en esos cuadros yo les decía, estamos señalando lo que parece encontrarse más, ¿sí? Pero esto no exime que se encuentren en diferente concentración estos receptores y además, ¿se acuerdan que dijimos? Que puedan estar distribuidos en otros sistemas u órganos. ¿Se acuerdan del tracto genitourinario, en donde ahí frecuentemente tenemos alfa y beta también, y pues este asunto, por ejemplo, a nivel de la funcionalidad de la uretra, en lo que toque constricción o dilatación, pues podría tener esto un efecto secundario, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente, porque se acuerdan que aquí el texto habla de que puede, en este caso, tenerse un bloqueo selectivo, se puede tener un bloqueo no selectivo, y que eso puede redundar en posibles efectos secundarios. Lo vamos a retomar, ¿no? O sea, exactamente en qué condiciones podemos usar un agente beta bloqueante selectivo y en qué condiciones no es tan estricto usar un beta bloqueador no selectivo. O sea, porque al final, entonces,
siempre nosotros podemos entender que la selectividad es una ventaja farmacológica que clínicamente se traduce en mejor seguridad en el paciente. Entonces, el hecho de que yo les esté diciendo que existen agentes que no necesariamente son selectivos, pues nos cuestionan, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos pensar que sigue usándose un agente que no es selectivo cuando hay agentes que son claramente más selectivos? Bueno, pues por un lado, si bien es por un enfoque de seguridad, es ese mismo enfoque lo que luego lleva a que pues demos un pasito atrás y dejemos de ver lo cardioselectivo o lo selectivo como la mejor opción y pensemos en el propranolol, efectos secundarios. A veces un agente selectivo como el metoprolol puede causar algunos efectos secundarios muy específicos que limitan su uso. Y entonces, pues tenemos que pensar en el propranolol, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos, vamos a comentar un poco más adelante esta situación, pero pues bueno, aquí nos comentan la vigencia, ¿no? De estos agentes. Para el caso, ¿se acuerdan de los inhibidores de la enzima que convierte la angiotensina? Seguramente les llevó a pensar, bueno, en la exposición hablaban de que existía la angiotensina y que estas sustancias, la angiotensina, tenían un rol fisiológico en nuestro organismo. Entonces, el que una enzima que la biotransforma en angiotensina 1 en angiotensina 2 va a tener un impacto importante. ¿Alguien se acuerda cuál era el papel que tenía la angiotensina 2 en nuestro organismo? ¿Era reguladora? Sí. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Ajá. ¿Que regula? Eso es, en este caso, más la angiotensina 2 se ocupa de generar en este eje renina-angiotensina-aldosterona este feedback retrógrado o negativo, así como en el cortisol también teníamos este efecto, de impedir que se siga liberando más renina de tal manera que ya no se produzca por consecuencia de la acción de la renina, en este caso, toda esta serie de eventos que regulan la producción de angiotensina 2. Y es que no debemos de olvidar que en la angiotensina 2, porque pues, el asunto era también ese de qué otras acciones podían tener, es que podían también coadyuvar en la modulación de la vasoconstricción. Entonces, de ahí que tenemos claramente a una sustancia que sin tener un carácter hormonal como la adrenalina, podía también tener claramente una actividad sobre el tejido vascular y propiciar su constricción, ¿sí? Entonces, el que haya una enzima que impida la conversión a angiotensina 2, ya nos da la idea de que va a ayudar a disminuir el efecto de vasoconstricción por el hecho de que la angiotensina 2 esté promoviendo ese fenómeno, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una alternativa. Y resulta que disminuye por mucho los efectos secundarios en comparación de un beta bloqueador, que ya nos quedó claro que ese bloqueo lo que impide es este flujo adrenérgico, la consecuencia de ese flujo adrenérgico, pero tiene un costo en efectos secundarios, digamos, que hacen que los IECA o estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina sean pues más seguros, empezando por el hecho de que el fenómeno de hipotensión en los IECA parece ser menor o menos intenso que en el caso de los beta bloqueadores. O sea, no estoy diciendo que no suceda, ¿sí? En los IECA, sino que tiene una severidad que típicamente es menor.
Vamos a ver más adelante, pues, cuáles podrían ser las consecuencias de ese bloqueo enzimático en este caso, la enzima convertida en angiotensina en las personas, ¿no? Porque, pues, al final también hay una factura, ¿no? Y que se paga, ¿no? Y luego ya nos hablaban también en ocasión de que habíamos revisado en la exposición la naturaleza pues, del receptor como tal, del receptor de angiotensina, y sus actividades, en este caso sobre los vasos sanguíneos, que pues era propiamente modular ese efecto de vasoconstricción, pues entonces hacía interesante que si pensamos particularmente en estos receptores de angiotensina, que tienen varias isoformas, podríamos también favorecer la relajación de los vasos sanguíneos. Entonces, esta era otra ruta que podría considerarse, ¿no? También lo comentaremos un poquito más. Sin embargo, aquí la cuestión es de que en lo que toca en seguridad, si bien en comparación con los IECA pueden lucir mejor, el contexto actual es que todavía siguen teniendo una diferencia importante en lo que toca al costo. Y además de que todavía no en todos los casos de hipertensión estadio o fase 1, no todos los pacientes son candidatos, a pesar de que le pega los antagonistas de receptor de angiotensina, le pueden pegar a los estadios moderados o severos, ¿no? A los estadios 2 y 3, ¿no? Aquí la cuestión es que se tiene que revisar para definir si una persona inicia con esta línea de tratamiento, el tiempo de evolución. Hay un factor que es bien importante en la definición de la prescripción y es si existe evidencia de daño a un órgano blanco. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, el corazón ya se encuentra con algún principio o un estadio inicial, por ejemplo, de insuficiencia o de arritmia, algunos tratamientos entonces empiezan a variar en lo que toca a si va a ser la primera elección o no. Entonces, ese es uno. El otro órgano diana o blanco que es muy importante valorar que no tenga un daño y que si lo hay también modifica la prescripción son los riñones. Entonces, la función renal también se debe de verificar. Esto es deseable y las guías clínicas establecen. El paciente ya claramente tiene su diagnóstico de presión arterial. Sí, ya se verificó, por ejemplo, sus niveles de creatinina sérica, en orina. Deseablemente ya se hizo un monitoreo de orina en 24 horas. Se calculó este índice de Cockcroft-Gault. No sé, cuestiones de esto. O sea, si por ejemplo no hay albuminuria, este es un criterio definitorio también en muchos casos para decir qué tipo de tratamiento es útil o no. Pero van a decir, uy, pero pues está bien difícil que luego los manden a hacer tantas pruebas de laboratorio, ¿no? Pero bueno, aquí se lo estoy diciendo porque a veces lo que puede parecer como muy novedoso, pues novedoso, muy actual en la prescripción y muy seguro no siempre es con lo que se inicia, ¿sí? Se tiene que pensar en el uso de algunos agentes que más bien convengan para la propia incluso protección de los posibles órganos que se puedan encontrar ya dañados, estos órganos blanco o diana que pudieran estar dañados, ¿no? O no lo estén. Y quiero adelantarme aquí al apartado de, pues, también lo que nos habían comentado, del papel que tenían los canales de calcio. ¿Se acuerdan que una característica bien importante que se comentó era la dependencia al influjo eléctrico que podían tener los canales para que estos respondieran con cierta velocidad a este potencial eléctrico, de tal manera que se aperturara y se tuviera una regulación en la concentración de calcio
o bien de que se mantuviera abierto el canal cierto tiempo y no se cerrara tan fácil, ¿no? Entonces, teníamos ahí como de los más llamativos el caso de estos bloqueadores, perdón, de estos canales de calcio que eran dependientes de voltaje en tipo L o tipo T. ¿Se acuerdan que también nos lo comentaron, ¿no? Que estos tenían una ventaja farmacológica porque podían, en este caso, ocasionar un mejor control en la concentración del calcio intracelular y esto generar dependiendo del tipo de bloqueador de canal de calcio, el efecto sobre esta regulación que permitía hacer que el corazón latiera con menos fuerza y con menos frecuencia, ¿sí? O sea, me refiero a que llevaba el corazón de la taquicardia a una normofrecuencia cardíaca. Creo que se oye mejor así. Entonces, esto ya nos invita a volar aquí en la mente. O sea, aquí estás hablando de otros agentes que sirven para hipertensión, pero seguramente también vas a decir que sirven para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o las arritmias. Exacto, porque estamos pensando que aquellos, digamos, sistemas que modifican la concentración de electrolitos, muy seguramente en el ámbito de las arritmias van a tener una contribución, porque en las arritmias el supuesto sería, ¿no? ¿Cómo controlamos la frecuencia cardíaca que puede estar desordenada? Puede ser muy bajita o muy alta en una persona. Pues es aprovechar el conocimiento que tenemos sobre el potencial de acción sobre el sistema marcapasos y de esta manera cómo regularlo por la entrada y la salida de electrolitos, ¿sí? Esto es, si por ejemplo se apuesta a calcio, a sodio o a potasio, que también son otros sistemas canal, algunos tipo bomba, que pueden también tener una participación en la regulación de la frecuencia cardíaca y por lo tanto una contribución en el tratamiento de las arritmias. Esto pues ya nos habla de que, pues sí, ahí por ahí vimos que en el capítulo tal, pues sí se habla de todo este abordaje en específico que se da para las arritmias, ¿no? Es muy amplio esta cuestión y su complejidad depende pues del tipo de arritmia que pues también son un montón de posibilidades de variaciones, ¿no? Y aquí pues cierra, va cerrando aquí de mi parte con el documento, ya con lo que habíamos comentado cuando vimos lo del beta bloqueo, aquí pues ya habíamos comentado en la sesión anterior, ¿no? Las ventajas que pueden tener los alfa-adrenérgicos, ¿no? Entonces, pues no sé, me voy a pasar ahorita al PowerPoint, pero me gustaría saber si tiene algún comentario de la lectura. Sí, yo tengo una pregunta. Eh, Dentro de los tratamientos, sí, sé que hay inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero ¿puede haber un inhibidor selectivo para la enzima convertidora de angiotensina 2, o sea, el ECA2? ¿O es general esa inhibición? De hecho, el PowerPoint arranca con esto y creo que puede ayudar a resolverlo, pero ahorita creo que debes de tener presente más lo segundo, lo que acabas de decir, ¿no? Más sobre la angiotensina 2. Ah, ok. Pues Sí, dame chance y lo vemos. Ok, entonces voy a salir aquí del PDF.
Ok, me dicen cuando ya puedan ver la diapositiva. ¿Ya se ven? Ya. Ok, gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos que tener presente que en este eje o sistema de la renina, angiotensina y aldosterona, si vemos un poquito, aprovechando cómo está dispuesta esta imagen que nos invita otra vez a practicar el inglés, al centro lo que observamos es la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 va a tener, como ya dijimos, un papel importante en la regulación de la presión arterial porque pues es una sustancia que puede favorecer también fácilmente la vasoconstricción, ¿sí? O sea, si de forma central, como lo estamos revisando, procuramos inhibirle lo más selectivamente, que es un poco lo de la pregunta que hace su compañero, tenemos que entender que para que haya angiotensina 2, esta debió transformarse desde la angiotensina 1 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ahí ya va como que aclarándose el asunto. Angiotensina 1, angiotensina 2, y digamos que sí existe cierta especialización de esta enzima convertidora de angiotensina en llevar angiotensina 1 a angiotensina 2 por el proceso enzimático que gracias a esta enzima se lleva a cabo, ¿sí? Esto no significa que haya una angiotensina 0, ¿sí? O sea, estamos viendo, si vamos hacia arriba, que la angiotensina 1 proviene de esta sustancia llamada angiotensinógeno. El angiotensinógeno per se tiene propiedades también de vasoconstricción, pero mucho menores en potencia que la angiotensina 2. El angiotensinógeno se le reconoce más como una sustancia que indirectamente modula los fenómenos de vasoconstricción, ¿sí? Pero no es tan eficiente como la angiotensina 2. Entonces aquí ya tenemos como algo también interesante. Este realmente no se consideraría como un blanco farmacológico de interés, ¿sí? Porque pues este parece tener diferentes rutas que más bien de forma indirecta modulan, en este caso, el volumen sanguíneo y la resistencia periférica, pero este es el que particularmente permitió el desarrollo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Ahora, para que la angiotensina 1, en este caso, esté presente, esta debe de partir, como ya lo habíamos dicho, del angiotensinógeno, pero gracias a la acción enzimática que tiene la renina per se, ¿sí? Entonces, la renina también se le conoce como angiotensinogenasa, y que ésta se ocupa de biotransformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Sí? ¿Ya te queda más claro entonces aquí con esto, esta ruta, de que sí estamos hablando de cierta selectividad, ¿me explico? Entonces, sí, yo les digo, aprovechando así como está dispuesto esta figura, entonces nos queda claro que efectivamente un interés farmacológico, gracias a este efecto de un inhibidor enzimático, que sería la angiotensina, la enzima convertida en angiotensina, pues tendríamos oportunidad de disminuir la acción de la angiotensina 2 sobre el tejido vascular, ¿sí? Pero aquí hay una cuestión importante, o sea, lo que se estaría modificando es la concentración, ya se dan cuenta, del angiotensinógeno 2, o sea, vamos a tener
Así como lo veíamos, ¿se acuerdan en las figuras de la sinapsis, en las neuronas que veíamos, con diferente especialización? Decíamos que pues una vez que se libera el neurotransmisor, pues en el espacio sináptico lo ideal era que llegaran a su receptor, ¿sí? Al de dopamina, al beta, al alfa, ¿se acuerdan? Al de GABA acoplado, ¿se acuerdan? Pues ese era el ideal. Aquí la cuestión es que se reduce esta concentración significativamente de tal manera que ya no va a llegar a su respectivo receptor. Aquí ya ven ustedes que existen diferentes receptores de angiotensina más allá de la isoforma 2, ¿sí? Habíamos comentado, e inclusive desde la presentación, nos hablaban de, digamos, del interés en el tiempo que habían representado los receptores de angiotensina 1 y los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Pero ahora aquí es bien importante que ustedes vayan ustedes observando la escritura, ¿no? Y cómo lo vamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de receptor de angiotensina, la isoforma 1 o la isoforma 2. No estamos hablando del receptor de angiotensina 2 romano, como viene aquí, ¿sí? Entonces, hay que tener esto presente, pues, porque en las siguientes diapositivas, ahí es donde yo esperaría que ustedes relacionen más fácilmente este efecto farmacológico que podrían tener. Lo que vemos aquí es que el tema es que aunque sabemos que es de interés farmacológico el receptor de angiotensina 1 arábigo y el 2 arábigo, se sabe que existen dentro de la isoforma de la 1 a la 7 también de pronto ciertos receptores de angiotensina, además de la isoforma 1 y 2, que pueden también tener un efecto vasoconstrictor. Sí, por obviamente el estímulo de la angiotensina 2 sobre ellos. Esto habla de que, si se están dando cuenta, que en estos receptores de angiotensina existe cierta inespecificidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la situación es, bueno, clínicamente hablando, en lo que toca a las líneas continuas, que eso es lo que nos ayuda un poquito aquí como a entender esta cuestión, es en donde podemos tener pues una mayor oportunidad de modificar ese efecto vasoconstrictor. Y entonces ya se dan cuenta que uno muy clarito es sobre la isoforma 1, ¿sí? Es decir, que aparentemente por tener una mayor distribución en los vasos sanguíneos, es que prácticamente de forma muy rápida, una vez que agoniza con la angiotensina 2, va a provocar vasoconstricción. Pero si no queremos utilizar esta ruta y queremos irnos ya propiamente al bloqueo de estos receptores, pues podría darnos una buena ventaja de favorecer que el vaso sanguíneo se mantenga relajado. ¿Sí me van siguiendo entonces hasta aquí? Aquí ya estamos integrando para lo que decía el texto, lo que nos dijeron en la presentación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y solo para rematar, acuérdense que nos habíamos un poquito ahí anticipado en lo que toca a este mineralocorticoide, la aldosterona. Este podría también ser estimulada su liberación por la propia liberación de la angiotensina 2. Acuérdense que aquí es toda, cuando hablamos de un eje o un sistema, quiere decir que la liberación de uno puede promover que otra sustancia igualmente se libere o que otra sustancia deje de hacerlo, es decir, que se libere o se sintetice. Y aquí vemos el efecto negativo o esta retroalimentación negativa que habíamos referido incluso por el propio cortisol, ¿se acuerdan? Que lo que hace
es de que, ok, ya hay angiotensina 2 presente, necesitamos, en este caso, avisar al riñón para que particularmente reduzca la liberación de la renina o esta angiotensinogenasa y se reduzca la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1 y por lo tanto se reduzca la síntesis de angiotensina 1 y hacia angiotensina 2, ¿sí? O sea, por eso tenemos este feedback negativo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos por ahí en ese sistema del cortisol un fenómeno similar, ¿no? Aunque era como más a distancia, ¿no? Porque se iba hasta la hipófisis, ¿no? Y entonces, desde las suprarrenales teníamos toda esta señalización. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Entonces, creo que si tenemos presente esta cuestión y le damos a lo mejor aquí un poquito el zoom, ¿no? Y otra arista aquí al proceso, o sea, específicamente en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como ya habíamos anticipado, o sea, vamos a observar prácticamente, y nos lo pone con una flechita hacia abajo, ¿no? Un descenso importante en la disponibilidad de angiotensina 2, ¿sí? Y por lo tanto, esta angiotensina 2, disminuida en concentración, va a tener menos oportunidad de interaccionar o formar el complejo angiotensina receptor de angiotensina, que es lo que producen propiamente la vasoconstricción. Pues como esto en teoría va a tener un franco descenso en lo que toca a su concentración, pues lo que estaríamos observando es este efecto de vasodilatación y por lo tanto un descenso en la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué otra ventaja tiene el ocupar, por ejemplo, aunque no lo vemos aquí, agentes que bloqueen o antagonicen al receptor de angiotensina o que inhiban a la enzima convertidora de angiotensina respecto a agentes o antihipertensivos que involucren el control o la regulación directa sobre el sistema marcapasos del corazón? Primero, a que no va a exponer a que el corazón tenga cambios abruptos en su frecuencia, en su fuerza de contracción y en su gasto cardíaco. O sea, si inclusive, por ejemplo, la literatura dice, los bloqueadores de canal de calcio, invariablemente, aunque hablemos de canales de calcio y que estos se encuentren distribuidos en todo el cuerpo, van a tener una influencia muy notoria sobre el miocardio. Los beta-adrenérgicos, ¿no? O sea, los bloqueadores beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos también lo pueden tener. No lo hemos revisado con detalle, pero los diuréticos indirectamente, al modificar, en este caso, la concentración de sal, podrían, digámoslo así, evitar mecanismos reflejos del corazón al modular la concentración de agua. Así que estos serían más bien como, de cierta manera, protectores cuando se usan ese tipo de agentes que sí directamente pueden tener una acción sobre este sistema marcapasos en el corazón. Así que modifican electrolitos o que modifican este flujo adrenérgico que directamente puede haber sobre el corazón, ¿sí? O sea, entonces ahí es que muy probablemente el uso de esos agentes genere efectos adversos como hipotensión, ya habíamos adelantado eso, taquicardia, bradicardia, arritmias, por ejemplo. Entonces como que uno dice, híjoles, pues no están tan padres si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Porque aquí lo que se están dando cuenta en este sistema, pues propiamente estamos hablando de la identificación de, en este caso, un complejo enzimático, como lo es la enzima convertidora, la angiotensina y el receptor de angiotensina
como sitios en donde potencialmente tenemos oportunidad de influir directamente sobre la constitución del vaso sanguíneo en lo que respecta a su constricción, para que se relaje. ¿Sí? Entonces, pues estamos dando vuelta por ahí al propio pues, corazón, ¿no? O sea, esto da una ventaja importante, ¿no? O sea, si no queremos meternos con el tratamiento farmacológico que de por sí ya recibe una persona con insuficiencia o con arritmia, es por ahí en donde las guías empiezan a recomendar este tipo de productos, ¿no? Sobre solo agregaré que también como nos lo había dicho el texto, el PDF, decía que pues hay un costo, una factura, yo les decía, que se paga por el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, por la inhibición, ¿no? de esta enzima. Y es que ahí es donde ya no necesariamente es tan selectiva. Y aquí quiero llegar. A que si bien lo parece ser para en este caso, la biotransformación de angiotensina 1 a angiotensina 2, el detalle es que esta enzima convertida en angiotensina puede también ayudar a la biotransformación de otras sustancias que pueden ser consideradas como de desecho, ¿sí? Entonces, en este caso, puede intervenir en la regulación de esta sustancia, ¿no? De la bradicilina. Esta sustancia en sí también tiene, digamos, un efecto relativamente positivo, porque lo que ocurre es que esta puede modificar la síntesis de óxido nítrico y esto a través de su acción sobre ciertos complejos lisosomales en el tejido vascular puede favorecer también la vasodilatación. No es un vasodilatador tan directo como lo puede ser la angiotensina 2 gracias a su receptor de angiotensina, sino que es más indirecto, pero puede tener una contribución. La bradicilina, en general, se le va a observar más esta acción, aunque sea indirecta, sobre de normalidad muy grande, ¿sí? Pero cuando se encuentra inhibida, bradicilina, es que esta se va a encontrar como más o se encuentra relativamente elevadas, la enzima convertida en angiotensina la convierte a un producto inactivo y se excreta. Pero como tenemos en este caso a la enzima convertida en angiotensina bloqueada, la bradicilina puede en algunas personas acumularse, particularmente a nivel del hipotálamo, y particularmente en el centro regulador de la tos, porque el hipotálamo tiene también un sitio específico en donde se regula este reflejo de la tos. Entonces, la vecina puede alcanzar ese sitio y entonces provocar tos. Y esto se considera uno de los efectos secundarios que pueden ser ubicados en el uso de este tipo de agentes de la enzima convertidora o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces, ya se acuerdan que ahí el texto nos habla del captopril, del enalapril, del fosinopril, por ejemplo, por mencionar algunos de estos agentes. Entonces, sí, es posible observar tos seca
El detalle es que la tos en las personas que sí manifiestan este efecto secundario es continuo. O sea, puede ser tan molesto que es prácticamente todo el día o a veces toda la noche estar tosiendo, ¿no? Es una tos seca. Entonces, el detalle que puede justificar el cambio a un agente de esta naturaleza es qué tanto puede modificar la calidad de vida de la persona y pues habría que hacer un ajuste, ¿no? Entonces, eso en lo que toca a alguno de los efectos secundarios, también puede ocasionar hipotensión en las primeras administraciones del medicamento, puede también generar hipersensibilidad, liberación de histamina, entonces hay que estar monitorizando el uso del medicamento en los primeros días y en general los demás efectos son más raros, ¿no? Como el cambio en el gusto o la percepción de los sabores. En general siempre se va a recomendar una vez que se implementa un tratamiento antihipertensivo, sea cual sea, al menos una vez al año y hacer una química sanguínea con electrolitos para que podamos verificar que no se encuentren desregulados. Vamos a ver que en el caso de los diuréticos es todavía más exigente esta cuestión, ¿no? De que hay que estar monitorizando electrolitos para no descompensar otra cuestión. Sí pueden ser utilizados el captopril para la insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, como ya les había anticipado, habrá que ver si nos referimos a aquellos casos en donde ya se encuentra implementada una estrategia para la insuficiencia como tal, ¿sí? Entonces, estos, digamos, como que pueden ser utilizados en aquellos casos en donde ya haya un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque pues ya vimos, ¿no? Que su mecanismo no implica una afectación directa sobre la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, de ahí que se les pueda considerar, entre otros usos, ¿no? Que ahí se comenta. Así que el asunto con estos agentes es estar verificando en qué condición clínica, como ya hemos dicho, se está haciendo la identificación del diagnóstico de la hipertensión, el tiempo de evolución también, y si existe o no antecedente de alguna otra condición cardíaca previa o simultánea, ¿no? En el caso del enalapril, aquí tenemos algo interesante porque estamos hablando de que lo que se suministra o se puede suministrar es propiamente una prodroga, que una vez que en el metabolismo del primer paso a nivel hepático se lleve a cabo, se convierte en esta, pues digamos ya sustancia que farmacológicamente va a promover la inhibición de la enzima convertida de angiotensina. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta truculenta no es si el enalapril per se inhibe la enzima convertida de angiotensina. No, es su metabolito, el enalaprilat, el que sí va a tener este efecto. De hecho, el enalaprilat puede encontrarse para su administración intravenosa para que pueda tener un efecto más rápido sobre la enzima convertida de angiotensina. Es como el único, ¿no? de este grupo, aunque su potencia se puede equiparar con el lisinopril o incluso se supera un poco, ¿no? Tenemos aquí el caso nuevamente de la hipertensión, de su uso concomitante en aquellos casos de insuficiencia cardíaca crónica, puede ser. Y bueno, creo que también venía en el caso anterior, sí, el de la disfunción ventricular,
O sea, acuérdense que existe, digamos, por la propia naturaleza hasta congénita, por ejemplo, en algunas personas, anomalías en la constitución de las cavidades del corazón. Creo que habíamos comentado esto un poco al principio, ¿no? De cuando decíamos o intentábamos explicar por qué se podía desarrollar la hipertensión. Entonces, la disfunción ventricular puede ser congénita, puede ser porque es una persona que transitó por un infarto y resulta que el ventrículo izquierdo perdió capacidad de fuerza, de contracción, y en presencia de la hipertensión esto implica una modificación sobre el gasto cardíaco. Entonces, el enalapril parece ser seguro en modular la presión arterial sin poner en riesgo esta disfunción ventricular, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el uso de estos agentes. Ahora, en lo que toca al el efecto secundario de la tos o de la tos seca, por mucho tiempo, a principios de los mucho más recomendable iniciar, si es elegir un IECA, pues con el enalapril, ¿sí? Porque pues prácticamente no producía tos. Los datos todavía apuntan a que sí puede ocasionar la tos, pero parece ser en una proporción mucho menor a comparación del captopril. Entonces, digamos que las personas que estaban tomando captopril y después se los cambian a enalapril con la garantía de que ya con esto no va a tener tos, no necesariamente se va a tener esta regulación. Así que es posible que la persona siga teniendo tos en la misma intensidad. Así que conviene más bien aquí comentar con el paciente. Existe la posibilidad, pero no necesariamente significa que esto vaya a suceder. Y es que el punto es que sí se puede seguir observando el bloqueo de la enzima convertidora y por lo tanto esa potencial excedente de la bradicilinina y la tos puede estar allí. Así que no se ha verificado un mecanismo así muy claro por el cual el enalapril no la cause. ¿Sí? Todo esto así como un poquito disperso, ¿no? También no escapa a la acción hipotensora en las primeras dosificaciones e igual requiere pues estar monitorizando los electrolitos en las personas que lo utilizan, ¿no? Entonces, es posible que se puedan tener combinaciones en el april con o captopril con diuréticos. Sí, sí es posible observarlos, no es de pronto muy común, a menos de que esté transitando la persona por una descompensación de de la hipertensión como tal, ¿no? Entonces se requiera otra vez nivelar. ¿Qué tipo de descompensaciones? Pues que principalmente aquellas debidas al abandono del tratamiento, porque pues, la persona pensó que ya se había curado la hipertensión o se hartó del tratamiento y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que pensar esto? Pues es que hay algunos y pues los puedes animar, abandonar el tratamiento más fácilmente y entonces tenemos estos. Se corta un poco, profe. No sé si soy el único, pero ya ha pasado un par de veces. Se va unos par de Sí, como segundos. unos 3 segundos y vuelve. ¿Sí me- Creía que era mi internet. Por dos. Hola, hola.
Ya regresó. No. Hola, profe. Ok. Entonces les decía que puede haber algunos IECA que pueden requerir de más administraciones en el día y esto ocasiona que la presión arterial se pueda incrementar y se pueda optar por combinar con un diurético para nivelar. Y si esto ocurre, es decir, que se obtenga ya una recuperación de la presión arterial por debajo de los 140 milímetros de mercurio, se retira el diurético y se queda otra vez el IECA, ¿no? El caso, por ejemplo, del enalapril o el lisinopril, pues ya da una ventaja importante, ¿no? En lo que toca a el número de administraciones en el día. O sea, lo cierto es que estos pacientes pueden estar tomando el tratamiento una sola vez. Es de llamar la atención cuando llegan o vemos pacientes en su prescripción con enalapril 3 veces al día, o sea, ya ahí hablamos potencialmente de un problema relacionado a medicamento, entonces ahí es donde se tiene que hacer una revisión y verificar si conviene hacer una recomendación en lo que toca a la dosificación. No es necesario, ¿no? Inclusive cuando se inicia la farmacoterapia tampoco se inician así como a dosis altas y luego se disminuyen, ¿no? No, o sea, realmente en el tiempo se va saturando la enzima convertidora y listo, ¿no? Se empieza a observar la mejoría en la presión arterial en un periodo de 30 a 60 días más o menos, y si el paciente es adherente, así le va a pasar súper bien el resto de su vida. No olvidemos que en la educación sanitaria hemos dicho esto, ¿no? Que en el caso de la hipertensión arterial primaria, esencial, idiopática, se trata de un tratamiento pues para toda la vida, ¿no? Ok, y en lo que toca, para tener aquí la otra arista, en lo que toca a este papel de la angiotensina 2, pues por un lado decíamos pues el modular a través de esta inhibición de la enzima convertida en angiotensina, particularmente en la angiotensina 2, pues era observar un descenso en su concentración, ¿no? Y por lo tanto, observar un efecto vasodilatador por el hecho de evitar que hubiera una biodisponibilidad normal o elevada de la angiotensina 2. Ahora, si pensamos en su receptor, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente tenemos esta mención, ¿no? Que ya habíamos comentado. O sea, sí nos llama la atención el rol que pueden tener el receptor de angiotensina 1 y 2, y nuevamente aquí cuidando las numeraciones, sí nos interesa, pero por su amplia distribución en los vasos sanguíneos y su capacidad vasoconstrictora que tiene, más la isoforma 1 en la modulación de la vasoconstricción, el de promoverla, pues sí nos interesa pensar en que hay una ventaja terapéutica cuando se antagoniza a ese receptor. Entonces, esto traería por consecuencia no solamente la conversión, ¿no? de la vasoconstricción como tal y el observar la vasodilatación que ya habíamos dicho, ¿no? Aquí también tenemos, en este caso, una modificación sobre este famoso tono del sistema nervioso simpático y la procuración más bien del tono parasimpático, ¿no? En donde de forma indirecta, por el hecho de favorecer la vasodilatación y no la vasoconstricción, pues tenemos la relajación del trabajo del corazón en lo que toca a su fuerza de contracción, a gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esto tiene un rol importante, ¿no? Algunos autores también lo llaman de cierta manera otro feedback, por el hecho de impedir la acción de la angiotensina 2 sobre este receptor de angiotensina, de la vasopresina, de tal forma
que aunque esta puede tener también una importante capacidad de generar vasoconstricción, pues el hecho de que se reduzca su liberación y su acción en los vasos sanguíneos, pues esto ya también ayuda a que la vasoconstricción pues, se convierta más bien a vasodilatación, ¿no? Se dice que también puede modificar notablemente la liberación y la concentración de la aldosterona y de la endotelina 1, que también está modula y de forma también considerable la no liberación del óxido nítrico en vasos sanguíneos y por lo tanto la vasoconstricción parece ser incrementada, ¿no? Entonces aquí la disminuye y eso favorece más bien lo contrario, ¿no? La vasodilatación. Toda esta ruta evidentemente no compromete la acción de la enzima convertida en angiotensina, por lo tanto no tendríamos la acción indirecta de la bradicinina y tampoco tendríamos su potencial acumulación, por lo que en lo que toca a estos agentes, no a los antagonistas del receptor de angiotensina, no necesariamente se observaría el caso de la reacción adversa de tos, porque pues estamos yendo por una ruta diferente, ¿no? En ese caso, ¿no? Y aquí tenemos algunos agentes que son actualmente utilizados ampliamente, sobre todo, ya les decía, ¿no? En aquellos casos en donde no exista necesariamente un compromiso del miocardio como tal, aunque también varios estudios apuntan a que pues tienen o ofrecen cierta seguridad y por lo tanto esto es una ventaja cuando el paciente pueda a lo mejor tener ahí necesidad de protección al miocardio porque transite por arritmia o etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos esta alternativa, ¿no? O sea, para la hipotensión, que inclusive las guías hablan Ah, o fase 1. Entonces, esto los vuelve muy atractivos en lo que toca al uso de estos antagonistas. También tienen la ventaja de que a pesar de tener un tiempo de vida media relativamente cortito, tienen una afinidad en el efecto puede ser 4 o 5 veces más. O sea, hay trabajos que han reportado eso. Y por lo tanto, esto trae como una ventaja el que sean medicamentos que también se administren una vez al día. Entonces, esto ya también daba otra ventaja clínica importante. Sí produce hipotensión en los primeros días de consumo, pero después esto se recupera o se trata de un efecto reversible, al igual que la cefalea, y entonces habrá que verificar que no se exceda de las primeras, a lo mejor, 2 semanas, ¿no? Que es lo típico cuando sucede. Aquí es algo importante que siempre, ya les decía, en el ámbito de la educación sanitaria es importante observar que el tiempo propiamente de la latencia verificada por ya un nivel sostenido o de descenso sostenido hacia niveles ya de normalidad, de lo que llamamos normalidad en la presión arterial, se van a verificar de 4 a 6 semanas. De pronto los pacientes pueden preguntar, o sea, si me tomo este medicamento hoy, quiere decir que ya mañana amanezco con mi presión arterial normal. Ya habíamos tocado un poquito esta idea, o sea, no queremos que sea tan súbito el bajón de la presión arterial, porque dijimos que esto más bien nos llevaba a datos clínicos de hipertensión.
Más bien, lo que sí es importante pedirle al paciente es que monitorice sus mediciones de presión arterial para estar al pendiente de cómo se está dando este descenso, ¿sí? Inclusive, si se tiene que reforzar a lo mejor el uso de alguno de estos agentes con otro grupo farmacológico, ¿no? Lo cual me lleva a plantearles lo siguiente. ¿Creen ustedes que sería una buena idea reforzar el uso de un antagonista de receptor de angiotensina con un inhibidor de enzima convertida en angiotensina? ¿Creen ustedes que tendría esto sentido? Hacer esa combinación de captopril, losartán. Pues pensando en que es un caso de un sinergismo, o sea, que los efectos se combinen, yo digo que eso es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado. Em, Así que yo pensaría que la verdad no es conveniente proponer eso, a menos que sea un caso, digamos, muy especial en donde pueden estar vigilando al paciente por si empieza a dar datos de hipotensión o algo por el estilo. Así que yo pensaría que si no es tan necesario, incluso para una, no sé, una crisis hipertensiva, no sé si sea el nombre, lo más conveniente sería administrar un medicamento, pero uno que se sepa que es de un efecto, entre comillas, potente, por así decirlo, en vez de de combinar dos medicamentos. Ok. Esa es mi opinión. Bueno, entonces, por lo que entendí, para el caso, por ejemplo, de combinar un IECA y un ARA, el asunto es que tú visualizaste como cierto riesgo, ¿no? De que a lo mejor se pueden incrementar más bien como, entendí, como algunos efectos secundarios. De manera general, para cualquier combinación de antihipertensivos, esa premisa es muy válida y cierta. Varios grupos farmacológicos pueden ofrecer ventajas en su combinación y se debe de monitorizar la posibilidad de que la hipotensión sea inclusive mayor, ¿sí? Pero en específico, en el caso de los sartán y captopril o estos agentes, tenemos ahora el valsartán, el telmisartán, que son agentes que incrementan sus tiempos de vida media ya directamente, que inactivan más eficientemente el receptor, que algunos se ha visto que inclusive pueden modificar hasta la síntesis del propio receptor. O sea, sí nos lleva a pensar pues que esto es como muy vigente, ¿no? Y muy útil. Pero aquí para el caso de estos dos grupos, pues hay que tener más bien la perspectiva de, podría no convenir porque pues apuéstale a uno. O sea, si vas a bloquear el producto como tal de angiotensina 2 a través de la inhibición de la enzima convertida en angiotensina, o sea, es porque el perfil de tu paciente indica que esa acción pues será suficiente y no requiere que le agregues de un bloqueador de ese receptor de angiotensina, de esa angiotensina 2, para que amarre, ¿no? O sea, no es necesario. Sí, es de las pocas combinaciones que se observan. O sea, si más bien tú quieres asegurar de manera más directa que la angiotensina 2 no va a alcanzar a hacer su efecto vasoconstrictor, pues sí, o sea, piensa que el antagonista del receptor de angiotensina será por sí mismo
útil, tendrá la suficiente potencia que ese es su compañero, sin que necesariamente lo combines con un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina. Sí ven aquí la cuestión, o sea, es más bien como de pensar en uno o el otro, ¿sí? En ese caso, si por alguna cuestión extraordinaria este tipo de combinación se observa, porque lo amerite así de forma extraordinaria el paciente, lo que es su compañero, ¿no? Pues hay que estar atentos de que no vayamos a tener una mayor posibilidad de, de que se incremente a lo mejor la hipotensión o algo así. Vamos a ver que existe, de hecho, ya más actualmente, un análisis sobre qué tipo de combinaciones sí convienen y qué combinaciones definitivamente no. Entonces, hay algunas combinaciones de medicamentos que van a estimular de forma importante al corazón y no conviene que eso suceda porque si se trata de una persona que además de hipertensión tiene la insuficiencia, la arritmia, tiene antecedente de infarto, pues por supuesto que esto no va a convenir. ¿Qué precisiones habría que tener en cuenta para ir cerrando? Solo para terminar, en lo que toca me regreso un poquito al caso de los beta bloqueadores, ¿sí? Porque eso también fue algo que decíamos, ¿no? Los bloqueadores de precisamente beta, 1 o 2, era lo que hacía que distinguían esa selectividad, o sea, esa oportunidad de decidir esa conveniencia, mejor dicho. Si pensamos, por ejemplo, como un fármaco estrella de ser no selectivo del bloqueo beta adrenérgico, porque pues le pega tanto a beta 1 como a beta 2, aquí lo que esa limitación sobre ese producto farmacológico sería a que beta 2 se encuentra a nivel pulmonar y el bloqueo inespecífico del propranolol que se puede tener, pues ocasionaría invariablemente a lo mejor posibles cuadros de vasoconstricción, ¿no? Y eso pues ya no nos gusta porque pues los agentes allí dan, pues, aquí está, mayor riesgo de que tengamos un fenómeno de broncoconstricción y si se trata de un paciente que tiene asma o EPOC, pues ya no nos gusta mucho esta cuestión. Entonces, hacia donde quiero ir es que en este beta bloqueo inespecífico tenemos estas cuestiones, ¿no? Tenemos una gama de reacciones adversas que pueden ayudar al prescriptor a limitar su uso, ¿sí? Inclusive vean que puede su distribución de tanto de beta 1 como de beta 2 estar presente en el tejido pancreático y esto ocasionar que pueda haber una variación en la concentración de glucagón, en las cuentas de producción de azúcares, de insulina, incluso más recientemente se sabe, y por lo tanto esto descompensa el control glicémico que una persona pueda tener. Así que en los pacientes con diabetes tampoco es como bien visto el uso de este agente, ¿no? Pero el hecho de que disminuya de forma importante este flujo adrenérgico, pues hace que tanto el gasto cardíaco como la resistencia periférica disminuyan pues muy eficientemente y también eso los convierte en agentes que pueden ser utilizados, por ejemplo, en el tratamiento de la angina, de algunos tipos de arritmia, ¿sí? Entonces, digamos que esta inespecificidad, por ser como doble sobre beta 1 y sobre beta 2, pues le da esa concesión de no ser solamente un hipotensor, ¿no? Y para terminar, pues ven ustedes aquí que el panorama cambia un poco, ¿no? O sea, cuando pensamos en un bloqueador selectivo como el metoprolol, que específicamente va a inhibir a los receptores beta 1 adrenérgicos,
sí tenemos oportunidad de ver estos mismos fenómenos, en este caso benéficos sobre el miocardio, pero ya no tenemos cierto riesgo de observar a nivel del tejido del páncreas y pulmonar estos otros eventos extras que ocasionaban, por ejemplo, la broncoconstricción o esta desregulación de la concentración de azúcares en las personas. Sin embargo, el asunto es, así como está puesto, parecería como que, a ver, Cairo, o sea, sí aparece, en otras palabras, como en la lámina anterior. Pues sí, porque ya habíamos dicho, ¿no? Y con esto cerraremos. Dijimos que no porque la selectividad hacia beta 1 de un fármaco esté dispuesta en su farmacología, porque pues, particularmente va a ser selectivo de beta 1, no implica que en una persona haya ciertos órganos o tejidos en donde beta 1 pueda estar distribuido o beta 2 también puede estar distribuido a pesar de que parezca ser más abundante. Por ejemplo, en el caso del corazón, beta 1 y también puede haber beta 1 en pulmones, aunque muy bajita concentración. Para este caso, lo mismo aplicaría para beta 2. Sabemos que abunda más en pulmones, pero no quita que también pueda distribuirse en páncreas, en tracto genitourinario, etcétera. Y esto brinda la oportunidad de que efectos secundarios ocurran, aunque en menor grado. Sí, por eso aparecen aquí esta notita, ¿no? En menor proporción. Existe el riesgo, pero habría que ver. Y entonces, pues eso es lo que dictaría con qué medicamento conviene iniciar. Pues sí, con lo selectivo. Pero si resulta que esta persona, inclusive, aunque es muy rara, puede tener alergia, pues no me queda de otra más que irme a lo mejor con el propanolol y a ver cómo funciona, ¿sí? Aunque no sea selectivo. Entonces, aquí hay varias premisas que hay que considerar. Bien, pues entonces, con esto vamos a cerrar la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Claro, Doc. Muy bien. Pues nos vemos entonces el jueves. Que estén bien. Adiós, hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Adiós. Bye.